A ver, por aquí dime, cuéntame. ¿Estamos bien? ¿Sí? Aquí sí, ok. El bloque, el siguiente bloque. Ellos reciben juntos la visita de Draco siempre que... Consecuencia. Y de un bloque de cosas. ¿Y cuál es ese bloque de cosas? Que buscan juntos. ¿Y aquí? La consecuencia. ¿Se acuerdan cuando en clase yo les dije si esta niña salía con Víctor porque él era famoso o porque simplemente era una casualidad? Fíjense la diferencia entre que sea una consecuencia o porque sencillamente es una casualidad. La casualidad la estábamos modelando como una conjunción, pero aquí estamos diciendo, no, ella no sale por casualidad con un famoso, ella está saliendo porque él es famoso, que no es lo mismo. Ok. Bien, entonces hoy empezamos con nuestra séptima clase y antes de poder entrar con materia nueva, quiero que repasemos los conceptos que hemos visto hasta ahora, para que se den cuenta de la característica de esta materia. Realmente en esta materia nosotros estamos viendo un conjunto muy reducido de conceptos, pero estamos desarrollando una destreza alrededor de estos conceptos. Entonces la clase va a ser básicamente de repaso. Vamos a repasar primero las expresiones booleanas, vamos a ver qué es la semántica formal que nos permite decidir la validez o no de una expresión. Vimos un sistema formal que nos permitía modelar lenguaje natural y vimos teoría de pruebas. Y esa teoría de pruebas nos permitió demostrar formalmente que expresiones de este lenguaje eran expresiones que correspondían a teoremas en mi sistema formal. Entonces, para entrar en detalle, ¿verdad? Vamos a ver lo que es un sistema formal. Recuerden, un sistema formal básicamente es una herramienta que está formada por 4 componentes: el lenguaje del sistema formal, la teoría de pruebas y la semántica formal. Y en la teoría de pruebas básicamente tenemos las reglas de inferencia que nos permiten transformar las expresiones del lenguaje formal, los teoremas que son las verdades de ese sistema formal y básicamente los axiomas que nos están estableciendo las definiciones de cada uno de esos operadores, y eso viene por definición. Cuando digo que nos están definiendo, asumimos esas expresiones o esas definiciones como verdades y básicamente las vamos a usar en conjunto con las reglas de inferencia para demostrar el resto de los teoremas. Vimos las expresiones booleanas y las expresiones booleanas dijimos que como cualquier lenguaje de un sistema formal está formado por un vocabulario y por la gramática del lenguaje, y aprendimos dentro de la semántica formal de este sistema formal en particular que había expresiones que podían ser satisfacibles, y esas expresiones satisfacibles no eran más que expresiones en las cuales existía al menos un estado donde la evaluación de esa expresión nos daba true. También aprendimos que podían ser contingencias, y contingencias correspondían a expresiones donde existía al menos un estado que evaluaba a true, pero existía al menos un estado que evaluaba a false.
Después aprendimos que había expresiones válidas, donde las expresiones válidas son expresiones tal que para cualquier estado la expresión evalúa a true. Y finalmente aprendimos que tenemos expresiones no satisfacibles. Y las expresiones no satisfacibles son aquellas expresiones para las cuales nosotros en cualquier estado vamos a evaluar a false. Ahora, en estas tablas de verdad, si ustedes se dan cuenta, de forma mecánica, sin entender cuál es el significado de la expresión, con solamente yo hacer la tabla puedo tomar una decisión acerca de la validez o no de una expresión. De forma mecánica, ¿verdad? Lo único que tengo es que enumerar los estados y decidir en base a ciertas subexpresiones de la expresión original y la expresión original si esa expresión tiene al menos un estado donde evalúa true, o tiene uno en true y uno false, o tiene todos en false. Pero en ese caso, yo no estoy analizando cuál es el significado de esa fórmula. Y en caso de que la fórmula tenga muchísimas o tenga un cierto número de variables, no tienen que ser muchísimas, podrían ser simplemente 5, 4. El número de alternativas que voy a tener que evaluar es muy alto. Entonces, en ese caso, esta no es la manera de resolver estos problemas. Nosotros tenemos que entender la fórmula y es por eso que vimos vimos un ejemplo, pero realmente esto se aplica a cualquier expresión que nosotros queramos analizar. De forma a ciegas, yo puedo hacer la tabla de la verdad y enumerar todos los estados, pero lo lógico, y más en una materia donde estamos aprendiendo a razonar y a formular de forma formal nuestro razonamiento, es que tengamos la expresión y esa expresión veamos si podemos. Finalmente, esa pregunta tenía una expresión en lógica que ustedes tenían que representar en lenguaje natural. Hubo alguno de ustedes que me preguntó, ¿puedo usar comas? ¿Puedo usar puntos? Tú puedes usar lo que te permite representar esa expresión. Entonces, bueno, vamos a primero empezar tratando de ver qué está diciendo. ¿Quién es U? U básicamente lo que dice Harry Potter y Hermione buscan juntos los Horcruxes. ¿Y esta consecuencia qué me está diciendo? ¿Esta consecuencia qué me está diciendo? Bueno, realmente cuando uno habla no dice que es necesario que ellos busquen. ¿Cómo? Siempre que, porque. Consecuencia, muy bien, me lo pudieron haber puesto, ¿verdad? Entonces, Harry Potter y Hermione buscan juntos los... Ese es este pedacito, ¿verdad? Pero esto está en conjunción con este pedacito. Entonces, ¿cómo debieron haber empezado? Pudimos haber dicho, aunque Harry Potter y Hermione buscan juntos los Horcruxes, siempre que Hermione sale con Viktor Krum, ¿qué pasa aquí? Harry Potter y Ron Weasley estudian juntos en Hogwarts y Ron Weasley es el mejor amigo de Harry Potter. Eso era todo. Y si se dan cuenta, esta oración era la primera del ejercicio que hicimos en clase hace 2 semanas. ¿Ok? Entonces, les pido que repasen las clases, les pido que realmente desarrollen la destreza. Nosotros vamos a seguir reforzando y dando vueltas alrededor de las mismas destrezas que tenemos que desarrollar en ustedes, ¿ok? Entonces, empieza la clase ahora. Fíjense que repasamos toda la teoría que hemos visto ahora, todo lo que hemos visto en 3 semanas, y repasamos la mitad del examen, y aún así invertimos menos de 1 hora. Eso quiere decir que realmente lo que se da en más de 3 semanas
semanas se puede hablar en menos de media hora. Fíjense qué desproporción con respecto a otras materias. En otras materias ustedes jamás verán la materia de 3 semanas poderla decir en 20, 30 minutos. Dime. Evaluar. Eso lo van a hacer ustedes en práctica mañana. Y les agradezco, por favor, que vayan a la práctica. Mañana van a hacer esa expresión y además van a trabajar en los teoremas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, empezamos con implicación. Y básicamente nosotros definimos implicación tanto de manera formal, a través de su semántica, como de manera informal, a través de cómo es el modelado de este operador en lenguaje natural. Y también definimos el consecuente. Y nuevamente consecuente lo definimos formalmente y lo definimos intuitivamente, informalmente a través del modelado. Lo primero que tenemos que decir de este operador es que es un operador que, a diferencia de los operadores que hemos visto hasta ahora, que son la equivalencia, la disyunción y la conjunción, esos operadores ¿qué propiedades cumplían? Que eran asociativos y eran simétricos. Cuando nosotros hablemos de la implicación, nosotros ya no vamos a poder decir que es un operador simétrico. ¿Ok? O sea, no tiene las mismas propiedades que los operadores con los que veníamos trabajando. Entonces, está bien, vamos a demostrar ciertas propiedades de este operador, pero definitivamente todas esas propiedades de las que veníamos hablando, de los operadores de conjunción y disyunción, ya no las vamos a poder decir aquí. Entonces, lo primero que vamos a tener nuevamente son dos axiomas. Un axioma que define la implicación y un axioma que define el consecuente. Todo lo demás son teoremas derivables a partir de estas definiciones. Y lo interesante en todas las demostraciones que vamos a hacer para el operador de implicación es que la heurística de eliminación de un operador, que básicamente se basa en que para demostrar la propiedad de un operador, lo reescribimos como otro operador y después manipulamos el otro operador y volvemos de nuevo a traducir, lo vamos a aplicar aquí claramente. ¿Ok? Como lo aplicamos en la conjunción. ¿Se acuerdan en la conjunción que nos ayudaba la regla de oro para irnos a la equivalencia y a la disyunción? Aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí la implicación, vamos a tener primero la definición axiomática y después vamos a ver teoremas que básicamente nos permiten reescribir la implicación como en este caso disyunción y equivalencia. Después tenemos uno que nos permite reescribirla como negación y disyunción y después reescribirla como conjunción y equivalencia. Y como sabemos las propiedades de la conjunción y sabemos las propiedades de la disyunción y de la equivalencia, básicamente la demostración de la propiedad de la implicación la hacemos en base a las propiedades de esos operadores. ¿Ok? Entonces, bueno, empezamos. Básicamente, ¿qué nos dice lo primero? La primera definición está estableciendo que si nosotros decimos que P es el antecedente de Q, ¿okay? Eso es equivalente a decir, ¿verdad?, que estas dos expresiones, esto es equivalente a esta expresión. ¿Ok? Y esa es la definición axiomática. Lo interesante de esta definición axiomática es que realmente, si ustedes buscan la mayoría de los libros de lógica, esta no es la definición axiomática que nos dan de la implicación. Pero esta definición axiomática que nos enlaza la implicación con la disyunción y la equivalencia, básicamente da el poder necesario para que nada más tengamos que dar una sola definición axiomática que nos permite probar el resto de las propiedades de la implicación. ¿Ok? Y básicamente la siguiente no está diciendo más que lo que hemos estado manejando hasta el momento, que creo que alguno de ustedes me lo acaba de preguntar hace un rato. Que si yo digo P consecuente de Q, eso no es más que
Q implica P. Pero fíjense que nosotros cuando estamos haciendo el modelado, nosotros no sabemos las propiedades de los operadores. Y es por eso que yo les pido que cuando modelen, modelemos tal cual aparece en la expresión natural. ¿Ok? A pesar de que muchos sabemos que realmente el consecuente no es más que esta implicación. ¿Estamos bien? Esas son las dos definiciones axiomáticas. La primera nos está diciendo cómo vamos a definir la implicación y la segunda nos está diciendo cómo vamos a definir el consecuente. Ahora vamos a ver las propiedades de esa implicación y cómo vamos a poder demostrarlas. Entonces, la primera definición, que es una definición alternativa de la implicación, es la definición que ustedes van a conseguir en la mayoría de los libros. Que básicamente lo que nos dice es que si yo tengo P implica Q, eso es equivalente a una disyunción. ¿Entre quién? O P, o el negado de P, o Q. Y yo quiero que ustedes me expliquen esa definición. ¿Qué entienden ustedes por esa definición alternativa en base a lo que sabemos hasta el momento de la implicación? ¿Quién me puede decir algo acerca de esta definición? Que sea natural para ustedes en base a lo que llevamos, a lo que conocemos de la implicación, porque fíjense que de manera muy natural, cada vez que nos toca modelar con implicación, yo veo que ustedes me están entendiendo. Entonces, por aquí. ¿Tú? ¿Sí? ¿Cuándo? O sea, básicamente, esta es una definición que me está diciendo. Básicamente me está estableciendo, es una definición, en este caso por equivalencia, que lo que está diciendo es que esta expresión, equivale básicamente a decir esta expresión. La única relación que he visto es que por lo menos los antecedentes de la implicación cuando son falsos, en la implicación siempre es verdad. Así que por lo menos pensé que el negado del antecedente. O el antecedente está negado, ¿verdad? O el consecuente está, es afirmativo. Eso es lo que estamos tratando de decir. Realmente lo que estamos diciendo que la definición de esto es equivalente a que el negado del antecedente o simplemente el consecuente. Y esta es la definición que la mayoría de los libros da como definición axiomática y vamos a ver que aquí no es axiomática, aquí la podemos probar. Y para probarla vamos a utilizar nuestra definición axiomática de la implicación, no tenemos otra, ¿ok? Entonces voy a borrar esto, vamos a hacer la prueba, pero vamos a hacer la prueba juntos. Entonces queremos probar que P implica Q equivale a no P o Q. ¿Qué hago? Entonces puedo perfectamente partir de un lado y tratar de llegar al otro, ¿verdad? P implica Q y yo quiero llegar a no P o Q. No me queda más nada, dime. No tengo otra opción, ¿verdad? No sé más nada que aplicar y es por eso que estoy aplicando el método o la heurística de eliminación, porque básicamente elimino la implicación porque la reescribo con otro operador del cual sí conozco sus propiedades. Y en este caso, el único operador del cual conozco las propiedades y que se puede usar para eliminar la implicación es el que nos permite usar el teorema, que en este caso es un axioma 357, que es definición de la implicación. ¿Y aquí qué nos queda? P o Q. ¿Ahora qué hago? Ya sabemos que las simetrías las podemos usar implícitas, ¿verdad? Además podemos usar lemas. 332. Ya podemos ir. ¿Por qué aquí? Entonces esa era la gran duda para el primer parcial.
Entonces, bueno, vamos a ver qué es un lema. ¿Alguien me puede decir qué es un lema? ¿Alguien me puede decir qué es un lema? ¿Cuál es tu nombre? No me acuerdo. ¿Cuál es tu nombre? Javier, dime, ¿qué es un lema? Un lema es otro teorema que es resultante de realizar una modificación a un teorema o una teorema. Es un teorema, ¿verdad? Pero realmente lo estamos demostrando para que nos sirva para demostrar que otra expresión es un teorema. ¿Ok? Y la vamos a poder reusar. Es como que realmente estamos, es un módulo que estamos tratando de sacar de nuestra demostración y básicamente estamos dejando esa expresión, demostrando que esa expresión es un teorema, pero para poderla reusar en la demostración que tenemos. Por supuesto, yo puedo, como vimos para la primera parte de la materia, puedo vivir sin los lemas, al igual que puedo vivir sin dejar implícitas las simetrías y sin dejar implícitas las asociaciones o sin dejar implícitas las dobles negaciones. El punto es que ustedes, una vez que saben hacer, dejando todo explícito, dejar todo implícito es mucho más sencillo. ¿Okay? Entonces, José, cuéntame, ¿cómo vamos a pasar de aquí para lo que nosotros queremos llegar? ¿Y por qué aplicamos el 332? ¿Cómo es el 332? ¿Qué dice el 332? P o Q equivalente a P o no Q equivalente a P. Ese es el 332. Ahora, ¿en qué se parece este 332 para poderlo aplicar y llegar a esta expresión que está aquí, que es no P o Q? ¿Se parece en algo? ¿Sí? ¿Se parece? Esas caras de extraño, a ver. No estamos hablando de cómo lo hiciste, te estoy preguntando si lo entendemos, ¿ok? José, cuéntame, no entiendo. O sea, deberíamos tener un lema donde probamos qué. O sea, vamos primero a ver el 332 con la instanciación que José nos está tratando de decir. ¿Cuál es la sustitución? P, Q. ¿P por quién? No entiendo. Y bueno, ya que estamos de este lado de la pizarra, ¿verdad? Si yo aplico esa sustitución de P, Q, QP, ¿qué me queda en la expresión original? Q o P equivalente a Q o no P equivalente a Q. Entonces, bueno, vamos a volver aquí a insistir porque José nos dice que 332 es la solución. Entonces, ¿qué es lo que está viendo él que quizás nosotros no estemos viendo? Y José lo que está viendo es que si nosotros dejamos implícitas las simetrías, él cambió esto y vio que tenía P o Q aquí. ¿Sí? Y bueno, tenía esto. Pero además él está viendo algo más en ese patrón que está tratando de usar para poder hacer la reescritura, y es que existe esta equivalencia. Que era la pregunta la pregunta del millón, que insistí en que no, pero todavía el domingo sé que los preparadores le inundaron los correos preguntándoles si les permitían usar este tipo de cambios. Me pareciera que cuando dije que no se entendió. Realmente, él está viendo eso, entonces lo que él está viendo es que él puede realmente demostrar en un lema qué, y qué es lo que él está pensando en demostrar en un lema. José, dímelo. Que P o Q, equivalente a Q, equivalente a
Q o realmente era con el teorema original, ¿verdad? Y después hiciste sustitución. Realmente tú lo que estabas viendo era esto. Ese fue tu lema. Ahora, Carla, tú me estás preguntando qué es un lema. Un lema es demostrar que esta expresión es un teorema y después volverlo a usar. ¿Ok? Entonces este es el lema, no sé, 1.0. Y entonces, ahora que lo tengo de la forma en que yo quiero y que necesito para mi demostración, entonces realmente no es 3.32 aquí, sino el lema, ¿cuál? El lema 1.0, ¿sí? ¿Y cuál era? No, es así. ¿Ok? Ahora, más adelante, estas simetrías en los teoremas se permiten sin tener que demostrar los lemas. Pero por los momentos yo quiero que ustedes mismos se den cuenta de que esto requiere hacer una transformación. Porque yo no tengo regla de inferencia alguna que me permita usarlo. ¿Ok? A menos de que lo demuestre. ¿Sí? Muy bien. Entonces, José, ¿estás conforme con tu propuesta? ¿Alguien tiene dudas? Veo por aquí dudas. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu nombre? Jesús. ¿Cómo escribiría el lema? O sea, Una demostración. ¿cómo lo escribo en la hoja? Estoy haciendo esto y después escribo algo de eso. Claro, una demostración. ¿Cómo es la demostración de esto? Que esto es un teorema. Tienes que partir de esto y llegar a un teorema. Deberías llegar a tu teorema original, ¿qué es? P o Q equivalente a P o no Q equivalente a P. ¿Cómo hacemos para llegar a eso? Por simetrías. Ajá. Sí, los lemas son paralelos. Tengo mi demostración, pero mi demostración se basó en la aplicación de un lema, ¿verdad? Que demostré aparte. Particularmente no me gusta el uso de lemas. ¿Ok? ¿Ok? No me gusta el uso de lemas. Pero eso ya es un gusto, una opinión personal. No te oigo. Por supuesto. Es una demostración. Todo depende de cuáles son las reglas del juego. Acuérdense que las reglas no están escritas, sino las únicas que les di el primer día de clase y las reglas de inferencia que les establecí y los teoremas que les di. Eso es lo único que está escrito. Lo demás se establece en el examen. Ajá, dudas aquí. Maggie, dime, ¿qué duda tienen? ¿No? ¿Tu amigo? Más largo, no entiendo qué significa más largo. Con más implicaciones y demás. O sea, que necesito usar dos lemas, lo que me refiero. O sea, pero no tiene que ver con lo largo. No es eso, sino que se representan dos que son parecidos a dos teoremas. Ajá. Entonces uso lemas, demuestro un lema. Pudieras tener que demostrar lemas aparte. Ah, pero como lema 1.0, 1.1 y lo demuestro. Sí, sí. Como te digo, a mí no me gusta el uso de lemas, pero sí, sí, es válido. Ajá, dudas. Ese lema quedaría por la sustitución textual, quedaría Q y P, equivalente a Q. ¿Verdad? Pero las implicaciones, las simetrías están implícitas. Ah, ok. La simetría tanto de la conjunción como de la ¿Estamos bien? Sí.